Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Anoche se presentó un triste caso en un barrio de Aruba, en donde la cruel mentalidad de un joven de 15 años jugó un rol importante en esta historia. Este menor de edad abusó sexualmente de otra niña de 14 años y en condición de discapacitada. Anoche el cuerpo policial de Aruba fue requerido con urgencia por un hogar en el barrio de Poz Chiquito, ya que una familia se vio enfrentada a una triste situación inexplicable en la cual un joven de 15 años entró en su casa y de una forma vil abusó sexualmente de la hija menor de este hogar, de tan solo 14 años y en condición de discapacidad. Al parecer, este abusivo joven utilizó alcohol o alguna sustancia psicoactiva para ultrajar a esta menor. Al momento de llegar a su casa, los familiares alertaron inmediatamente a la policía, quien en compañía de una ambulancia llegaron al sitio y constataron que la menor estaba sangrando en sus partes íntimas. En ese mismo instante detuvieron a este agresor carnal y lo llevaron a la estación más cercana para ser judicializado. La menor fue remitida al hospital donde recibirá atención inmediata. La policía cerró el área para hacer toda la investigación y recolección de pruebas necesarias. Para evitar casos del ébola que lleguen a Venezuela, el gobierno nacional de ese país inició controles y activó protocolos establecidos por la Organización Panamericana de la Salud en puertos y aeropuertos. Milagros Zambrano nos tiene los detalles. Garantizar en cada vuelo o en cada entrada por puerto, no importa si es un vuelo comercial o es lo que llaman charter privado, garantizar de dónde vienen, si vienen de algún país donde se ha presentado algún tipo de contagio, revisar con profundidad si tiene algún tipo de características que puedan determinar enfermedad. Si la persona viene de algún país donde se ha presentado algún caso, entra a un proceso de cuarentena. Si la persona presenta esas características después que se entró al país, bueno, estamos teniendo un registro muy serio de a dónde va a estar, cuál es la dirección. Destacó que el Estado venezolano adquirió indumentaria, material de bioseguridad y de laboratorio ante la posibilidad de registrarse algún caso de ébola en el país y manifestó que países del ALBA se reunirán en las próximas horas para tratar el tema. Nosotros estamos convocando, por instrucciones del presidente de la República, una reunión de ministros de la salud del ALBA. La vamos a tener la próxima semana para compartir capacidades, conocimientos, experiencias. Estamos igualmente aplicando todos los protocolos que dio la Organización Panamericana de la Salud, explicándolo a nuestro sistema de salud, que sepan cuál es el protocolo en el aeropuerto, el protocolo de ambulancia, el protocolo si llegara a aparecer algún caso. Con la llegada del material biomédico para casos de ébola, este martes se realizará en el país el primer simulacro. El propósito es poder detener los mecanismos y activar los protocolos. También señalaron que la actividad será realizada por el Ministerio de Salud. Milagros Zambrano, Noticiero Venevisión. Al menos una persona murió en El Salvador por el terremoto de magnitud de 7.3 que se produjo este lunes por la noche en el Pacífico y que obligó a declarar una alerta de tsunami en la costa salvadoreña, informaron este martes fuentes oficiales. Un sismo de 7.4 grados en la escala de Richter se registró anoche a las 9:51 minutos. El epicentro tuvo lugar en las costas de Usulután, al oriente del país. El Ministerio de Medio Ambiente activó de inmediato la alerta de tsunami, que posteriormente fue desactivada. Protección Civil informó que fue evacuado el personal del aeropuerto internacional y no se reportaron daños. Mientras tanto, la Fuerza Naval mantiene el monitoreo en la zona costera del territorio. El movimiento telúrico también se sintió en los países de la región centroamericana. La ministra de Medio Ambiente fue la primera en reaccionar y dar datos preliminares del sismo. Escuchemos sus palabras. Efectivamente, hemos tenido un sismo a las 9:51 de la noche. Es un sismo que está, como pueden ver ustedes en el mapa, frente a las costas de Usulután, frente a Intipucá, a 64 kilómetros al sur. Es un sismo de magnitud 7.4 grados en la escala de Richter, por lo tanto tenemos alerta de tsunami para toda la costa de El Salvador. En primer lugar, por favor, aléjese de la costa, vaya a un lugar seguro, vaya a un lugar alto. Esperamos que no suceda nada, pero hay por el momento alerta de tsunami. Este es un sismo que hemos tenido acá
con una profundidad de 70 kilómetros. Esto se ha sentido en todo el territorio nacional. Hemos tenido reportes incluso desde Guatemala que han sentido este sismo de magnitud 7.4 grados. Ya hemos tenido reportes desde Santana hasta todo el oriente del país, obviamente, en esta noche. De repente quedan ciertas vibraciones o sismos o pequeños sismos, algún tipo de enjambre sísmico pendiente que podría resultar de nuevo. Por ahora no tenemos ningún reporte de eso, obviamente estaremos esperando algunas réplicas, eso siempre sucede después de un movimiento de esta naturaleza, pero por ahora, por favor, en primer lugar, a guardar la calma, estén en sus lugares. Por favor, no utilice los teléfonos. En un sismo lo que más necesitamos son las líneas abiertas para cualquier emergencia que pueda haber. Todavía no tenemos reportes de afectaciones, eso la Dirección de Protección Civil está verificando si hay alguna afectación. Todavía no tenemos reportes de estas afectaciones. Por ahora solo tenemos el reporte de un sismo de magnitud 7.4 grados enfrente de las costas de Usulután, enfrente de las costas de Intipucá, a 64 kilómetros al sur de las costas de este lugar. Por lo tanto, tenemos una alerta de tsunami para toda la costa nacional. Después del sismo de 7.4 grados se han registrado al menos 5 réplicas de mediana magnitud, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informó para la Alianza Informativa Latinoamericana Célida Magaña. Las fuertes lluvias afectan a 3 provincias en una zona del Ecuador. Los mayores daños están en Azuay, donde se declaró alerta naranja frente a las inundaciones y a los deslaves. En Cuenca, provincia de La Azuay, el caudal de los ríos está creciendo. 2 de ellos se desbordaron. A causa de la crecida del río Tomebamba, al menos 15 árboles fueron arrastrados. La empresa metropolitana de aseo realiza los trabajos de limpieza, como explica el jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuenca, Osvaldo Ramírez. Se han cortado cualquier cantidad de árboles. Ahora mismo, en el momento que están ustedes aquí en este sitio, tenemos árboles cruzados que se han caído, gran cantidad de raíces, que eso ha formado un embaulamiento, pues una poza grande, un dique, y está afectando a las viviendas que están cerca del lugar. Las autoridades declararon la emergencia en toda la provincia. El alcalde de la ciudad, Marcelo Cabrera, advirtió sobre el peligro y pide que se mantengan alejados de los ríos. Que no hagan pesca deportiva o practiquen algún deporte justamente en estos momentos críticos que está pasando la ciudad. Mientras que en el barrio San Vicente un deslizamiento de tierra afectó a una vivienda. La familia Yapa vivió horas de pánico y sus miembros fueron evacuados por los bomberos, como nos cuenta Marcia Chituizaca. Porque la casa se está moviendo, ya no hay cómo sacar y los bomberos nos dijeron que es un peligro estar nosotros ahí. En Pastaza, el río Bobonaza también se desbordó. Las comunidades de Sarayacu y Pacayacu quedaron aisladas. Además, el río Arajuno y Villano provocaron inundaciones, dejando damnificadas a unas 170 personas. 20 fueron evacuadas, entre ellas Rosa Cerda, quien dio a luz 2 horas después en el subcentro de Arajuno. Su hijo está en buen estado de salud. En Pichincha, en la parroquia Aloasí, perteneciente al Cantón Mejía, las calles se inundaron. Tras varias horas de intensas lluvias, al menos 20 viviendas resultaron afectadas y también el subcentro de salud del lugar. La secretaria de Riesgos, María del Pilar Cornejo, informó que la posibilidad de un fenómeno del Niño es poco probable. Mientras tanto, el INAMI informó que las lluvias se mantendrán por 2 días más. Este próximo miércoles, la Comisión Acción Nacional se volverá a reunir para analizar la respuesta que emitió el gobierno de Aruba sobre el aumento de la corriente en la isla. Por su parte, el gobierno indicó que hasta que la tasa de tramitación de Valero no baje, no se pueden reducir el precio de la corriente. Esta comisión evaluará cuál es el siguiente paso a tomar. La reunión nacional de este miércoles que la Comisión Acción Nacional convocó el pasado domingo tiene que fijar el próximo paso de la comisión, según lo comentó el líder. La reunión está programada para llevarse a cabo este próximo miércoles en la noche en el barrio de Tanquilender y abrirá para todas las personas que formen parte de la comisión. CAN, como se hacen llamar, se reunieron durante todo el fin de semana para analizar esta respuesta que ellos recibieron. Ellos estudiaron el documento, el reporte y las respuestas recibidas por el gobierno.
En esta reunión se invitó a todos los gremios sindicales, comerciales, organizaciones políticas y al pueblo de Aruba en general. Se tratará, entre otros, de las últimas manifestaciones, el manifiesto entregado, las reuniones y las respuestas de gobierno. 5 provincias en alerta verde por el huracán Gonzalo, que, aunque no representa peligro para la República Dominicana, los organismos de protección civil piden mantenerse informados. Janovi Delgado se encuentra en directo desde el Centro de Operaciones de Emergencia y nos tiene los detalles. Gracias, así es. Aunque no representa peligro directo para la República Dominicana, el COE recomendó estar atentos a los boletines. Es un huracán categoría 1, aunque las condiciones están dadas en el Atlántico para que se siga fortaleciendo. Este huracán se está desplazando hacia el noroeste. La directora de la ONAMED dijo que según la trayectoria del fenómeno, este no representa peligro para el país. Tenemos los suelos que no están saturados, o sea que las precipitaciones que se generen no van a provocar esas inundaciones. Mientras, el Centro de Operaciones de Emergencias emitió alerta verde para las provincias La Altagracia, El Ceibo, Atomayor, Samaná y María Trinidad Sánchez. Son eventos que traen sus precipitaciones, traen los efectos asociados a los huracanes o a la tormenta, que es también ráfagas de viento y el deterioro de las condiciones del mar. Entre tanto, el administrador general de Comedores Económicos del Estado, Ramón Monchis Rodríguez, informó que el organismo garantizará el suministro de alimentos a las familias de las comunidades del este y noreste que pudieran verse afectadas por las lluvias. Se les recomendó a la población estar atentos a los boletines e informaciones emitidos por este organismo. Retorno contigo al Centro de Noticias. Los 2 agentes de la policía en Colombia fueron alertados sobre un atraco en la vía de la playa Acarí. Cuando acudían al lugar fueron atacados a tiros por supuestos guerrilleros del ELN. Los 2 agentes de la policía fueron alertados sobre un atraco en la vía a la playa Acarí. Cuando acudían al lugar, fueron atacados a tiros por supuestos guerrilleros. Bombazo que aquí arriba sonó, que levantó así como parte de piedras y partes de la carretera. Perdieron la vida los uniformados Luis Ángel Gómez Montoya, de 35 años, y Luis Fernando Olarte Vargas, de 34 años. Una patrulla que llegó a reforzar la seguridad fue impactada por un artefacto explosivo. Resultó herido el intendente Aquiles Duarte Martínez. La onda explosiva los saca de la vía, donde fallecen de manera instantánea los 2 patrulleros. Posteriormente es activado otro artefacto al paso del vehículo que se encontraba en movimiento, donde se movilizaba el comandante a la estación. Las tropas combinadas de ejército y policía adelantan operativos en la zona para dar con los responsables del hecho. En el último mes, 4 agentes de la policía han sido asesinados y otros 5 han resultado heridos por parte de francotiradores. En la playa norte de Santander, Diego Velosa, Noticias Caracol. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.